Segunda parte de la clase que corresponde al anemómetro. El anemómetro, creo que algo habíamos visto en el capítulo 1, es el elemento que nos permite medir la velocidad del aire. En el caso del avión, el anemómetro se basa en la medición de la presión, en realidad en la medición de una presión diferencial, que es la diferencia entre la presión total o presión de estancamiento de la corriente y la presión estática de la corriente libre. Eh, bueno, antes de avanzar con los aspectos propios del anemómetro, hay que hacer un par de definiciones, y bueno, que seguramente ya las conocen, pero para formalizar un poco, sabemos que la velocidad de vuelo de una aeronave o de un avión es la velocidad del vehículo con respecto a la masa de aire que lo rodea. No es la velocidad, por más que a veces puedan coincidir, pero conceptualmente no es la velocidad con respecto al suelo o con respecto a algún sistema fijo a la Tierra. Es la velocidad con respecto a la masa de aire en la cual se mueve el avión. O sea que en condiciones de una velocidad constante de aire, por ejemplo, en una condición de viento, evidentemente esta velocidad se tiene que sumar o restar dependiendo de la dirección del viento con respecto a la velocidad de la aeronave en relación al suelo. Así que bueno, tenemos que la velocidad de vuelo entonces es la velocidad del vehículo en relación a la aeronave. Es la velocidad del vehículo en relación al aire. Y bueno, habíamos visto en el capítulo 1, creo, y bueno, en algunos capítulos más, que el aire es un gas que, como todo gas, es un medio compresible. Entonces existen factores de compresibilidad que tienen que ser tenidos en cuenta cuando se calcula la velocidad. ¿De qué forma lo teníamos en cuenta? Bueno, como estamos en condiciones de flujo subsónico, estamos hablando de flujo subsónico, que no necesariamente de flujo incompresible, porque puede ser un flujo subsónico de alta velocidad, como se alcanza, por ejemplo, en los vuelos de aviones comerciales. Entonces, para medir o para estimar la velocidad, siendo que estamos en condiciones de flujo subsónico y que además podemos considerar de que no existen transferencias de calor al medio, entonces podemos asumir una condición de flujo isoentrópico, es decir, flujo reversible y no hay cambios de entropía, sino hay eh, ondas de choque, o sea, si no hay flujo supersónico, podemos considerar que eh, el flujo es isentrópico y además el sistema es adiabático. Entonces con las relaciones de las expansiones isoentrópicas es que habíamos calculado la velocidad de vuelo o la velocidad de una corriente de aire en aquella ocasión para unas determinadas condiciones de presión de estancamiento, presión estática y densidad. Bueno, acá transcribimos la ecuación que habíamos obtenido aquella vez. Fíjense que aquí tenemos la presión diferencial, la presión de estancamiento menos la presión infinito. Ojo con eso, no es la presión dinámica en condiciones de flujo compresible. P0 menos P infinito igual a presión dinámica solamente en condición de flujo incompresible. En condiciones de flujo más generales, eso es una presión diferencial que no es igual a la presión dinámica. Bueno, en este caso, la expresión de la velocidad de vuelo involucra no solo a la presión diferencial, sino también a los parámetros del flujo de forma independiente. Fíjense que aparece la presión estática, la densidad del flujo y la densidad del fluido, perdón, y la presión estática también ahí sola. Bueno, en este caso, los coeficientes isentrópicos gamma son fijos para una condición de aire que permanece sin cambios químicos. Entonces, el inconveniente que tenemos a la hora de estimar la velocidad de vuelo es que
aparecen estos parámetros del flujo actuando de forma aislada, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, no es como en el caso del altímetro, que simplemente teníamos una presión, o mejor dicho, una variación de presión, y por el otro lado, una presión de referencia, que simplemente ajustando una presión de referencia podíamos ajustar una curva de variación. En este caso, necesitaríamos ajustar, además, tenemos por un lado la cantidad que estamos midiendo, que es la ecuación, que es la presión diferencial, pero además para modelar esta ecuación deberíamos introducir paramétricamente los parámetros del flujo que, valga la redundancia, que actúan aislados. Bueno, eso no es tan simple de hacer y además, aunque se puede hacer, resultan en mecanismos complejos, caros y muchas veces poco confiables, entonces se prefiere hacer una serie de definiciones que nos permitan simplificar el, el tratamiento y además, por algunas cuestiones de operatividad también, no necesariamente necesitamos o no necesariamente debemos obtener la velocidad del flujo o la velocidad de la aeronave real para la operación aeronáutica. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, acá tenemos el esquema de funcionamiento del anemómetro. Es algo parecido al funcionamiento del altímetro, nada más que en este caso, aquí tenemos una línea de presión de estancamiento, presión total, presión de impacto, que alimenta el interior de esa cápsula o de un diafragma. Y por el otro lado, en la carcasa, al igual que en el caso del altímetro, recibimos la presión atmosférica o la presión estática de la condición externa a la aeronave, o sea, la presión estática en la posición de vuelo o la presión atmosférica externa en la posición de vuelo. Fíjense que cuanto mayor sea esta diferencia entre la presión que entra por aquí y la presión que entra por aquí, más se va a expandir esta cápsula y más va a desplazarse esa aguja que directamente nos entrega una lectura. No es como el caso del altímetro, que necesitábamos tener las 3 agujas para poder medir o para poder estimar la altitud en una escala bien grande y con buena precisión, sino que en este caso una simple indicación de agujas, ¿sí? Algo como si fuera el velocímetro de un auto, nos indica una altitud, una lectura de velocidad. Bueno, hay que ver cómo medimos esta velocidad teniendo en cuenta las limitaciones que nos impone la variación funcional de la velocidad. Fíjense que acá arriba el anemómetro dice airspeed, que es el nombre que se utiliza normalmente para referirse a la velocidad de vuelo, porque justamente lo que estamos midiendo es la velocidad del aire en referencia a la aeronave. Bueno, y acá en el medio del elemento vemos que dice nudos o knots, que nudo es la unidad que se utiliza normalmente en aeronáutica, que un nudo es una milla marítima, una milla náutica por hora. Entonces, esta velocidad de vuelo generalmente se expresa en nudos. Bueno, dijimos que si quisiéramos utilizar un elemento o diseñar un dispositivo que nos permitiera obtener directamente la velocidad de vuelo verdadera o real, es decir, la velocidad en relación al aire de la aeronave, necesitaríamos tener en cuenta la variación de los parámetros del flujo, además de la variación de la presión diferencial. Eso exigiría que, en una forma similar a lo que sucede con el altímetro, tendríamos que introducir valores de referencia que puedan ser modificados de manera de alterar la escala de medición y ajustar así las lecturas. Bueno, eso no es tan simple, sobre todo porque fíjense que estas formas funcionales son complejas, no es una simple
una simple relación lineal con el caso de la presión de referencia, que simplemente multiplica al otro factor, sino que aparece acá la presión estática abajo y aquí aparece afuera. Bueno, es bastante complejo. Por eso es que se hacen mediciones, sobre todo teniendo en cuenta que para la operación aeronáutica no es en sí importante, entre comillas, obviamente que para la navegación sí, pero para lo que se refiere a la operación o para conocer la condición de vuelo, lo que sí nos interesa conocer es ¿qué cosa? ¿De qué dependen las acciones aerodinámicas? ¿Dependen de la velocidad de vuelo? Solamente no, dependen de la presión dinámica. Así que, de esta forma, nos interesaría más que eh, que el anemómetro nos indicara una medición de la presión dinámica a la cual está volando el avión. Ustedes creo que la clase pasada ya vieron, por ejemplo, conceptos como el de velocidad de pérdida. La velocidad de pérdida, en realidad, ¿de qué depende? Bueno, obviamente, peso del avión, etcétera, pero depende básicamente de la condición de presión dinámica. Entonces, para definir una velocidad de pérdida, en realidad estamos definiendo una velocidad de pérdida para una determinada densidad del aire. O sea, la sustentación en realidad es una función de la presión dinámica, entonces es, por un lado, más eficaz tener un indicador de presión dinámica que nos permita conocer en cada momento cuál es la condición de vuelo del avión y la, eh, el cálculo de la velocidad verdadera, o sea, de la velocidad real a la cual vuela el avión, puede hacerse por medios indirectos a los fines de llevar a cabo las tareas de navegación. Así que bien, bueno, teniendo en cuenta eso, que es más o menos lo que está explicado acá, es que se realizan una serie de definiciones. Bueno, la primera definición es la de velocidad verdadera. TAS, True Airspeed, es justamente la velocidad real a la que vuela el avión, o mejor dicho, la velocidad real a la que se mueve el avión en la masa de aire, o la velocidad relativa real entre el avión y la masa de aire en la cual se mueve. Fíjense que para calcular la velocidad real simplemente tenemos que reemplazar los datos conocidos dentro de esta ecuación de la expansión isentrópica. Entonces, lo único que hacemos es tener en cuenta que para el aire el coeficiente isentrópico gamma es igual a 1.4, reemplazando eso ahí, tenemos directamente la expresión, aquí la expresión 6,9 es directamente la velocidad verdadera, la velocidad de vuelo verdadera. Eh, Conociendo la presión de estancamiento, la presión estática y la presión y la densidad del aire, obviamente en condiciones del flujo libre, calculamos directamente la velocidad verdadera. Y en caso de que tengamos vuelo de baja velocidad en el rango incompresible, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Pero bueno, más allá de eso, la que nos interesa es esta definición. Bueno, quedó medio grande el cuadrado. Esa es la definición de velocidad verdadera o la TAS, True Airspeed. Por otro lado, se define teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que nos interesa conocer algún indicador de la presión dinámica del flujo, se define la velocidad indicada. Y además, la definimos de esta forma, de modo de simplificar también el dispositivo de medición de la velocidad. Entonces, la velocidad indicada se define como la velocidad calculada o sea, la velocidad calculada para una determinada presión diferencial, calculada con los parámetros de la atmósfera estándar a nivel del mar. O sea que lo único que subsiste de valores reales acá o valores verdaderos, es lo que marqué ahí, la presión diferencial. Todo lo otro son presiones y son valores de referencia. Fíjense que tenemos la presión a nivel del mar, los 102.325 pascales,
La densidad del nivel del mar, 1.225 kilogramos por metro cúbico, y es lo mismo, la presión a nivel del mar. Bueno, esto es lo que, con esta expresión, determinamos la velocidad indicada, y esto es lo que entrega un anemómetro convencional en un avión. Directamente, cuando uno lee la velocidad indicada, directamente está leyendo, o sea, la velocidad indicada es lo que se obtiene de leer directamente el anemómetro. Bueno, acá en realidad esto no está así, porque acá está faltando algo que es un delta de BI. Un delta de BI que es un error que se produce en el cálculo de la velocidad, básicamente porque hay un error aquí en eh, en el cálculo de la presión diferencial. Como sabemos, la presión diferencial que es la presión estática, la presión estática aquí, o mejor dicho, es la presión de estancamiento que entra por aquí, y la presión estática que entra por aquí, eso nos da la presión diferencial. Pero estas presiones, ¿de dónde vienen? Vienen de las tomas o de las sondas de presión que están instaladas en el avión para, para llevar justamente esas mediciones a los instrumentos. Bueno, eso ya habíamos visto algo. Una toma estática, creo que habíamos visto por acá. A ver, este lo cierro. No, ese era el accidente. Acá está. Estas son tomas estáticas que se ubican sobre el fuselaje del avión y que son las que finalmente estamos conectando aquí a la toma estática de la, del anemómetro, o del altímetro también, ¿no? En este caso del anemómetro. Y por otro lado tenemos, creo que está por aquí, una sonda pitot. Por ejemplo aquí, fíjense esta que está, es el tubo pitot que recibe la presión de impacto del flujo. Entonces, el flujo entra por ahí, y aquí hay una línea neumática que lleva la presión a esta conexión, ¿sí? Ahora bien, esos valores de presión no siempre reflejan exactamente el valor real de la corriente libre, porque pueden existir, en algunos casos, interferencias que producen, por ejemplo, que aquí haya algún flujo o algún desprendimiento de flujo o algo que hace que varíe la presión estática, o en el mismo caso en este, qué sé yo, frente a una condición de mucho ángulo de ataque, eh, el impacto del flujo no es completo dentro del tubo pitot, entonces eso afecta la medición, entonces aparece ahí un, eh, una variación respecto a lo que realmente se estaría midiendo si es que uno considerara los parámetros del flujo, los parámetros de la atmósfera estándar. Entonces, independientemente de que esta velocidad indicada es aproximada porque no estamos usando los parámetros reales del flujo, en muchos casos también es aproximada porque existe una desviación producida por algún tipo de interferencia aerodinámica que tiene que ser corregida. Bueno, fíjense que acá, eso lo vamos a ver ahora un poquito con más detalle para que quede más claro, pero fíjense que acá introducimos este acrónimo KIA, que es Knots Indicated Airspeed, o sea, es nudos de velocidad indicada. Cuando ustedes vean un avión se mueve a 25 kias, bueno, 25 es muy poco. Un avión se mueve o vuela a 100 kias, significa que está volando a 100 nudos de velocidad indicada. No es la velocidad real del avión con respecto a la masa de aire, sino que es la velocidad
teniendo en cuenta, por un lado, la mayor, digamos, desviación se produce porque no estamos usando los parámetros del flujo real. Y por otro lado, puede haber una desviación por interferencias en las ondas. Bueno, fíjense que en condiciones condiciones de valores eh, de referencia al nivel del mar, la velocidad indicada es, aquí la densidad generalmente es mucho más grande que la densidad en la posición de vuelo, porque la densidad cae exponencialmente con la altitud. Y bueno, si bien la presión aumenta exponencialmente con la altitud, acá estamos dividiendo todo por la presión eh, a nivel del mar y acá estamos dividiendo por la presión estática real. Entonces, en general, la velocidad verdadera del avión va a ser bastante más grande que la velocidad indicada. Bueno, eso no importa porque si multiplicamos lo que está escrito por aquí, acá, fíjense este cuadrado de aquí, el producto de P infinito, es decir, el producto de ρ infinito de la densidad real por la velocidad verdadera al cuadrado es bastante parecido al producto de la densidad a nivel del mar por la velocidad indicada al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que la presión dinámica que indirectamente me está mostrando el anemómetro es bastante similar a la presión dinámica que efectivamente está sintiendo el avión o el anemómetro. Bueno, esto es muy importante en cuanto a hacer comparaciones consistentes, porque si a nosotros el fabricante del avión nos dice que, fíjense acá hay una línea roja, no vuele por encima de esa línea roja porque el avión se puede romper. En realidad lo que me está marcando es un indicador de presión dinámica, porque lo que termina rompiendo el avión no es la velocidad, sino la presión dinámica. Entonces, para esa condición de velocidad indicada, la presión dinámica es conocida porque es básicamente multiplicarla por la densidad de la corriente libre a nivel del mar. Es básicamente multiplicarla por la densidad de referencia a nivel del mar. Entonces, de esa forma, independientemente de la condición de flujo real que exista, si yo tengo un indicador de presión dinámica, con eso puedo establecer los límites de vuelo de mi avión, no solo en cuanto a la velocidad de no exceder por cuestiones estructurales, sino que ahora vamos a verlo en un rato. Por ejemplo, acá puede haber otra línea roja o algo que me dice no vuele por debajo de esa velocidad porque el avión va a entrar en pérdida y se va a caer. Bueno, antes habíamos dicho que la velocidad indicada puede estar afectada por la interferencia de las tomas. O sea, acá en la sonda Pitot puede haber interferencias, acá en las tomas estáticas puede haber interferencias que produzcan una desviación del valor real de la presión diferencial que interviene en la expresión. Entonces, para salvar eso, se define una velocidad que se conoce como velocidad calibrada, que es justamente la velocidad indicada, IAS, corregida por los errores de instalación de las tomas. Entonces, estos errores de instalación se cuantifican, por ejemplo, cuando se hacen las pruebas de ensayos en vuelo de los prototipos, y se informan en el manual de vuelo del avión para que el piloto pueda obtener la velocidad calibrada a partir de la velocidad indicada, a partir de lo que lee directamente del anemómetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son gráficos de esta forma. Bueno, esta figura está un poco borrosa, pero fíjense que acá hay una línea que dice Clean Configuration, significa configuración limpia, sin flaps, sin ningún dispositivo extendido. Entonces, en configuración limpia, para una determinada velocidad indicada, por ejemplo, 300 nudos, yo vengo acá y leo
el delta VI. Entonces, con el delta I directamente calculo la velocidad calibrada. Esa es la velocidad calibrada del avión para esa condición de vuelo. Bueno, si el avión tiene otras configuraciones, evidentemente, si por ejemplo despliega los flaps y eso afecta el flujo sobre las tomas de presión, va a haber otra curva de corrección, que es la que se tiene que utilizar para determinar la velocidad calibrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos por ahora? Lo que lee el piloto directamente es la velocidad indicada, lo que veo en el anemómetro. Con eso, más la carta, más el manual de vuelo, calculo la velocidad, la corrección, la desviación de la velocidad, y con eso calculo la velocidad calibrada. Y bueno, y además de eso existe otra velocidad que sí me da directamente la equivalencia de presión dinámica entre esta velocidad eh, y la velocidad verdadera. O sea, la velocidad equivalente se define como la velocidad de la aeronave que tendría en condiciones en condiciones estándar a nivel del mar para obtener la misma presión dinámica que el avión volando en la altitud a la que vuela. O sea, que la definición de velocidad equivalente sale de acá. Un medio de ρ infinito por la velocidad verdadera al cuadrado tiene que ser igual a un medio de ρ a nivel del mar, de la densidad a nivel del mar, por esta velocidad equivalente al cuadrado, que es la que se define. Entonces, la velocidad equivalente, obviamente, se tachan el 0,5, el 1 medio, y la velocidad equivalente es directamente igual a la velocidad verdadera por esto que está acá, que es la relación de densidad. ¿Y por qué es importante definir una velocidad equivalente? Porque muchas veces se informan las performances de los aviones en términos de las velocidades equivalentes, que son básicamente indicadores de presión dinámica, ¿no? Entonces, yo quiero comparar las prestaciones de dos aviones, tengo que informar a qué velocidades equivalentes estoy probando esos aviones, justamente porque para hacer comparaciones consistentes necesito que las velocidades equivalentes sean las mismas en los dos casos, ¿sí? Bueno, pero fíjense que la velocidad equivalente, gracias a su definición, más allá de que se estime en términos, o que se defina en términos de obtener la misma presión dinámica que la velocidad verdadera en la posición de vuelo, y que se utilice para calcular performances de forma consistente, etc., nos permite obtener la velocidad verdadera, que hasta ahora no la conocemos, porque dijimos que la velocidad indicada la leemos directamente del altímetro. La velocidad calibrada la corregimos con los datos del fabricante. Pero la velocidad verdadera todavía no la conocemos. Lo que sí podemos conocer es la velocidad equivalente teniendo en cuenta su definición. A partir de esta definición, resulta que los valores de referencia utilizados, o mejor dicho, los parámetros del flujo utilizados en la expresión de la velocidad de referencia son que subsiste la presión verdadera, la presión estática verdadera de la corriente libre, pero se utiliza la densidad de la corriente libre, ¿sí? Entonces, comparando esta expresión con esta expresión, con esta equivaldría a que es la velocidad calibrada cuando esto vale 0, ¿no? Entonces, comparando ambas expresiones, resulta que hay una especie de factor que se puede obtener mediante tablas o algo por el estilo para calcular esa velocidad equivalente. O sea, puedo calcular la velocidad equivalente de forma bastante rápida si conozco este factor. O sea, imagínense que durante un vuelo
hacer estas cuentas es bastante complicado. Entonces, si conozco este factor, eh, que se llama factor de corrección por compresibilidad de la atmósfera o algo por el estilo, si conozco ese factor, o sea, podemos determinar la velocidad equivalente a partir de la velocidad calibrada. Este factor se informa, por ejemplo, por medio de tablas o de gráficos que de qué van a depender, básicamente van a depender de la velocidad de la altitud, de la altitud de presión, porque la altitud de presión es un indicador directo de la presión estática. Entonces, conociendo la altitud de presión, yo puedo afectar esta expresión, y esta expresión es básicamente la velocidad calibrada, puedo afectar esta expresión de modo de obtener algo en términos de la presión infinita. Bueno, eso se obtiene por medio de este factor. Hay otra cosita más, que acá ya no lo incluí, pero está incluido ahora en la versión nueva del apunte que después les voy a subir. Otra cosita más es, por ejemplo, utilizar estas cartas de corrección. Fíjense que aquí en las abscisas tenemos la velocidad calibrada en nudos. Y aquí en las ordenadas tenemos una desviación de velocidad calibrada por efecto de compresibilidad. Ojo con esto porque es efecto de compresibilidad de la atmósfera, no es efecto de compresibilidad del aire. O sea, el efecto de compresibilidad del flujo está incluido dentro de esta expresión. Lo que se corrige con este gráfico es la compresibilidad del aire, con la altura o con la altitud, es decir, el cambio de la densidad del flujo libre. Entonces, conociendo la velocidad calibrada y conociendo la altitud de presión, que evidentemente ese es un valor conocido, acá lo tengo para dibujar, pero bueno, para una determinada altitud, por ejemplo, para una determinada velocidad calibrada, 400 nudos, y estoy volando a, no sé, 20.000 pies, 20.000 pies de velocidad de altitud de presión. Entonces subo acá, corto en los 20.000 pies, y aquí leo la corrección que tengo que hacer para obtener la velocidad equivalente. La velocidad equivalente es simplemente el CAS, la velocidad calibrada, más ese delta BC que se obtiene de esta lectura. Fíjense que acá tenemos el límite de este gráfico que es para mag igual a 1. Cuando mag es igual a 1, ya hablar de este tipo de velocidades no tiene sentido porque las expresiones ya son diferentes. Bueno, entonces de esas dos formas podemos obtener la velocidad equivalente. Ese no es. La velocidad equivalente. O si no, por medio del factor este, que también se presenta, ya sea por medio de una gráfica o por medio de una tabla. A partir de un valor de velocidad calibrada y un valor de altitud, yo determino el factor y directamente multiplico y ya sale la velocidad equivalente. Bueno, obviamente que cuando estamos en condiciones de flujo de baja velocidad, los efectos de compresibilidad, o sea, el efecto de la presión estática variando sola, ya desaparece, y lo único que tenemos acá es que la velocidad depende de la densidad. O sea que en esa condición, la velocidad equivalente va a ser igual o muy parecida a la velocidad calibrada, y todo va a depender de la relación de densidades para... sí, adelante con la pregunta. Sí, Perdón profe, que no estaba leyendo. Sí. quería preguntarle si los gráficos de eso que nos estaba mostrando son específicos para cada avión o son medio genéricos. No, en este caso el gráfico de velocidad calibrada es genérico. O sea, es genérico porque en realidad, sí, velocidad calibrada, o sea, la relación entre la velocidad equivalente y la velocidad calibrada es una relación matemática. No depende de las particularidades del avión. ¿Sí? Claro. O sea, acá tenemos P infinito y acá tenemos la densidad a nivel del mar. Y bueno, simplemente esa expresión
esas expresiones se vinculan por medio de este gráfico, que es el mismo para todas las aeronaves. Lo que sí cambia es este gráfico, evidentemente sí depende de cada avión, porque este gráfico es justamente cómo afecta la interferencia del flujo en la posición de las tomas o de las sondas. No es lo mismo un avión que haya sido bien diseñado y que las sondas están en regiones de poca interferencia que otro avión que por alguna razón sufre mucha interferencia en la medición de la presión, entonces hay que corregirlo en mayor medida, por decir algo. Así que Listo, bueno, gracias. bueno, esto Profe, a una partir pregunta. de... Sí, sí, adelante. Sí, En el adelante, caso de pregunta. la velocidad determinada por GPS frente a la velocidad determinada por la velocidad de aire, No te escuché porque se cortó. ¿cuáles serían los casos? A ¿Cuál ver, sería el caso? perdón, no escuché tu pregunta porque se cortó justo la comunicación. ¿Podés repetirme? ¿Me adelanté? Ah, perdón. Sí, repetí la pregunta porque no se Ah, escuchó perdón. porque se cortó. Voy de vuelta. Sí. En el caso de la velocidad de GPS con la... Eh, Perdón, pero se corta mucho. No sé si querés escribir la pregunta, si no te contesto más o menos lo que escuché. Sí, creo que no sé El- si se el- escucha de vuelta, pero en el caso de la velocidad determinada por GPS y la no, mirá, no se escucha nada. Disculpame, pero se diferencia, corta. ¿hay mucho margen de error? La velocidad del GPS nos indica una velocidad con respecto a la Tierra. O sea, es una velocidad con respecto al terreno que no tiene que ver con la velocidad. O sea, no es lo mismo en términos de definición formal que la velocidad de vuelo. En una masa de aire quieta, evidentemente la velocidad con respecto a la Tierra va a ser la misma que la velocidad con respecto al aire. Pero en una masa de aire que se mueve, si hay viento o algo, no va a ser la misma. Bueno, en el caso de que la masa esté quieta, la velocidad del GPS, es decir, la velocidad geométrica con respecto a la Tierra, va a ser la velocidad infinito, la velocidad verdadera. Y esta velocidad verdadera está vinculada, que esto da lugar a lo que iba a decir ahora, está vinculada con la velocidad equivalente a través de esta expresión. Hace un rato vimos que podemos calcular la velocidad equivalente a partir de la velocidad indicada, es decir, lo que vemos directamente en el anemómetro. La corregimos, obtenemos la velocidad calibrada, la corregimos por los efectos de compresibilidad de la atmósfera y con eso obtenemos la velocidad equivalente. Y con la relación de densidades podemos calcular directamente la velocidad verdadera. Bueno, esa velocidad verdadera sería, en principio, la velocidad con respecto al GPS. Eh, bueno, eso habría que ver cómo es la función del GPS. Sinceramente, yo no sé si tiene... A ver, que estoy leyendo la pregunta. Bueno, respecto a cuál es la diferencia entre la velocidad verdadera y la velocidad equivalente, va a depender de qué, de a qué altitud de densidad estemos volando. A mayor altitud de densidad, mayor va a ser este factor, porque va a ser, o mejor dicho, va a ser más grande esta diferencia, este factor se va a hacer cada vez más chico, entonces la velocidad equivalente va a ser bastante menor que la velocidad verdadera. Se ve eso, ¿no? Este factor en general es menor que 1, porque la ρ infinito, la densidad del medio donde vuela el avión, en la inmensa mayoría de los casos, es menor que la densidad a nivel del mar.
Entonces, la velocidad verdadera es, en general, siempre más grande que la velocidad equivalente. Y eso está claro, porque si queremos tener la misma presión dinámica, evidentemente que frente a cambios de densidad que son de reducir la densidad, la velocidad va a tener que disminuir para satisfacer esa igualdad. De vuelta, no es tan importante esa diferencia porque lo que nos interesa que nos entregue el anemómetro es una medición de presión dinámica para conocer justamente la condición de vuelo. Si nosotros tuviéramos directamente la velocidad verdadera, o la velocidad del GPS, por decirlo de alguna forma, está bien, en términos de la navegación estaría muy bueno, porque puedo decir, listo, estoy volando a tal velocidad, me faltan tantos kilómetros, listo, sé que voy a llegar más o menos a tal hora. Pero no sé si esa velocidad me está entregando la presión dinámica que necesito para que el avión vuele de la forma que yo quiero. Entonces, todo eso está especificado en términos de la velocidad indicada o de la velocidad calibrada, que son básicamente lo que indica el anemómetro. Pero bueno, más allá de eso, cuando no tenemos una computadora de datos de vuelo o computadora de datos de aire, que es la que hace todo el trabajo, hay que hacer manualmente el trabajo entre pasar de la velocidad indicada, que es lo que leemos, a la velocidad calibrada, de ahí pasar a la velocidad equivalente y de ahí pasar a la velocidad verdadera. Bueno, eso había que hacerlo hace tiempo manualmente. Entonces, manualmente, el piloto o el copiloto o el miembro de la tripulación que le correspondía hacer el trabajo, tenía que hacer ese pasaje para estimar la velocidad verdadera y con esa velocidad verdadera estimar además la influencia del viento a través de los informes meteorológicos para justamente estimar el... No, sin duda que el GPS no va a tener en cuenta la velocidad del aire, eh, porque no tiene cómo medirla. Eh, el GPS es una velocidad eminentemente geométrica. En cambio, la velocidad verdadera sí es en relación al aire. Si el avión se viene moviendo, el famoso vuelo transatlántico que atravesaba esas corrientes de aire, no me acuerdo cómo las llamaban, que eran corrientes de flujo constante que viajaban a gran velocidad, bueno, eso el GPS no lo tiene en cuenta. Entonces el avión está volando en términos de velocidad con respecto al suelo mucho más lento o mucho más rápido dependiendo del viento, ¿no? Bueno, es lo que dice acá su compañero, el GPS es un instrumento de navegación evidentemente casi insuperable, digamos, pero como elemento primario de vuelo no es del todo útil porque no nos está entregando un valor de presión dinámica. Uno podría decir, bueno, transformamos con la lectura de altitud del GPS, de altitud geométrica, obtenemos una densidad aproximada y con eso podríamos también estimar una presión dinámica. Sí, es verdad, pero seguiría siendo una presión dinámica aproximada y además todo lo podemos solucionar directamente con un dispositivo analógico que es muy confiable, que tiene años funcionando bueno, que nos permite determinar las condiciones de vuelo primarias, por decirlo de alguna forma. Bueno, fíjense lo que dice acá. ADC es Air Data Computer, que es básicamente la computadora de datos de vuelo o de aire que es la encargada de hacer todas estas transformaciones cuando tenemos, por ejemplo, lo que habíamos visto al principio de la clase, un avión como este, ¿no? O bueno, un avión no como este, pero un avión que tenga algún tipo de dispositivos electrónicos, nos calcula directamente todas esas transformaciones. En este caso, bueno, este avión capaz que también lo tenga por algún lado, pero bueno, un avión un poquito más viejo, habría que ponerse a afilar el lápiz y hacer las cuentas.
Bueno, una cosa que no mencionamos es la presentación de la información en el anemómetro. Bueno, esto es el altímetro, ahora vamos a, ese era el accidente, al anemómetro. Acá hay un anemómetro real, esto es algo que está instalado en un aparato, bueno, también lo vimos acá. Fíjense que el anemómetro, acá no sé si se alcanza a ver, tiene un código de colores. Bueno, este anemómetro está indicado directamente en nudos, como es la mayoría. Yo justo acá encontré uno que está también indicado en millas por hora. Y en amarillo tiene los nudos, lo ven ahí, ¿no? Bueno, fíjense que hay una serie de colores que nos muestran el rango de operación del avión. Tenemos un arco verde aquí, entre más o menos 80 y, esto sería 160, 70, 80, entre 80 y 190 nudos casi, no, 185 nudos casi. Tenemos ese arco verde, supongo que lo están viendo, y después tenemos un arco amarillo que llega hasta los 210, 20, un poquito hasta los 225 más o menos. Y ahí tenemos una velocidad, una línea roja, y después ya no hay más color. Y aquí fíjense que por encima del color verde y un poquito más arriba del 80, ven un arco blanco y después un arco gris ahí. Bueno, cada uno de estos colores tiene un significado, obviamente. No lo hicieron para adornar el instrumento. Y el significado muestra los distintos rangos de operación de la aeronave. Por ejemplo, el color verde, este rango verde que está acá, nos muestra el rango de velocidades indicadas en condiciones normales de vuelo de crucero, por ejemplo, eh, en las cuales el avión puede volar en principio sin inconvenientes. Cuando vemos el rango amarillo, ya es el rango de precaución. En este rango de color amarillo solo se puede volar en condiciones de atmósferas tranquilas, es decir, atmósferas sin ráfagas fuertes, sin turbulencias fuertes, en configuración totalmente limpia y, bueno, algunas restricciones más que eh, indique el fabricante. Y esta línea roja, acá al final, pasando los 220 nudos, es la línea que se llama velocidad de nunca exceder, la VNE. Acá cuando termina el color verde es la VNO, V sub NO, que significa velocidad de operación normal, por decirlo de alguna forma. Y la VNE es velocidad de nunca exceder porque si excedemos esa velocidad ya estamos produciendo daño estructural a la aeronave. Daño estructural por efecto de la presión dinámica, nuevamente. Esto no quiere decir que sea la velocidad verdadera a la que está volando el avión, pero sí es un indicador de presión dinámica que nos muestra hasta dónde podemos exigir el aparato. Por otro lado, esta parte de un arco blanco, aquí en la parte de baja velocidad, indica el rango de operación eh, del aparato con dispositivos hipersustentadores desplegados. Bueno, en este caso es bastante simple. En otros aparatos puede haber un poco más de información en el anemómetro, pero bueno, en este caso tenemos que dentro de este círculo blanco, o de este arco blanco, entre más o menos 70 y 125 nudos, perdón, 125 millas por hora, eh, tenemos la operación admisible con flaps desplegados. O sea, dentro de esos márgenes de velocidad podemos aplicar dispositivos o podemos desplegar dispositivos hipersustentadores. Bueno, y la línea roja acá nos está marcando la pérdida en configuración desnuda y bueno, y después de esto nos está marcando la configuración con flaps, ¿sí? Entonces, de esa forma se reconocen rápidamente los rangos de operación de la aeronave. El piloto tiene que identificar de un golpe de vista si, por ejemplo, se está pasando de la velocidad admitida con flaps plegados.
está ascendiendo, terminó de despegar, está ascendiendo, asciende. Muchas veces para ascender utilizan los flaps para ascender más rápido o algún dispositivo. Y bueno, tiene que tener cuidado de no acelerar demasiado porque puede producir algún problema. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Bueno, acá esto es lo que, ahí después vamos a revisar el ejercicio, pero esto es lo que habíamos visto en el caso del código de colores. Y bueno, un punto a tener en cuenta es la precisión del aparato. De la misma forma que habíamos dicho que si por ejemplo, la toma de presión estática o el puerto de presión estática, la toma de presión estática, se tapa, afecta al altímetro, de la misma forma también afecta al anemómetro, y más aún si lo que se tapa es la sonda pitot. Si se tapa la sonda pitot, ¿a dónde tenemos la sonda pitot? Si se tapa, lo que va a sentir el avión o el instrumento, ¿qué va a hacer? Que va a sentir que no hay velocidad, porque básicamente no hay flujo de estancamiento de gran energía. Y nos va a estar entregando una lectura de velocidad totalmente equivocada. Bueno, en el caso, cuando habíamos visto el accidente de Aeroperú, se habían tapado las tomas estáticas, los pilotos recibieron indicaciones erróneas de la altitud de vuelo y terminaron estrellándose contra el Océano Pacífico. Un accidente que fue mucho más duro para nosotros porque sucedió acá en Argentina es el famoso accidente de Fray Bentos, que esa era la foto que se me había filtrado antes. Creo que era el DC-9 de Austral, que había despegado de Posadas Misiones y cruzando Fray Bentos en Uruguay, se terminó estrellando. ¿Qué había pasado? Esa toma de presión estática, de presión total, la SOTOT, se tapó. ¿Y por qué se tapó allá a 10.000 metros de altura donde no hay nada? Se tapó básicamente porque se terminó congelando, falló el dispositivo de descongelamiento, o mejor dicho, el dispositivo de calentamiento de la toma para que no se congele y no se obstruya. Entonces se taparon las ondas pitot, generalmente los aviones de más de una, y eso le dijo a los pilotos que la velocidad de vuelo se estaba acercando peligrosamente a la velocidad de pérdida. Imagínense, en un vuelo nocturno no hay muchas referencias como para darse cuenta de cuál es la velocidad real a la que está volando el avión. Y frente a una indicación de que se estaban acercando peligrosamente a la velocidad de pérdida, lo cual no era cierto, porque el piloto había acelerado al máximo, o sea, acelerado quiere decir, había bajado la nariz para ganar velocidad, o sea, reduce el ángulo de ataque para ganar velocidad. A pesar de que ya estaba acelerando al máximo, el indicador le seguía mostrando que estaban en condiciones de velocidad muy cercana a la pérdida. Entonces, ¿qué desean hacer los dos? De forma errónea, porque ya existe un protocolo de hace años de qué hacer cuando tenemos ese tipo de situaciones. Deciden extender los hipersustentadores de borde de... Bueno, realmente se congeló. Obviamente que para que se congele, acá estoy leyendo la pregunta de su compañero, para que se congele tiene que haber alguna cantidad de humedad o de agua que produzca el hielo que tape la sonda, ¿no? No por el hecho de que haga frío, que siempre hace frío, 50 grados bajo cero, se va a tapar la sonda, pero para eso el avión tiene que tener un dispositivo de descongelamiento no solo de la sonda, sino también descongelamiento por ejemplo, del borde de ataque de las alas.
porque si se junta hielo en el borde de ataque de las alas, altera la geometría del perfil, y eso puede producir un cambio aerodinámico muy grande que puede llevar a la pérdida de la sustentación. Entonces lo que pasó en Fraiventos es que se congeló y bueno, esa obstrucción terminó produciendo que, que se terminaran decidiendo extender los flaps en una velocidad de rango mucho más alto que la velocidad permitida para extender hipersustentadores. Bueno, evidentemente eso le costó la vida a muchas personas. Es el accidente aéreo que más vidas se cobró en la Argentina, 74, porque cuando desplegaron los hipersustentadores de borde de ataque, se rompieron y bueno, afectaron todas las alas y eso hizo que el avión perdiera sustentación y se terminó estrellando. Bueno, el año pasado creo que fue ese avión en Moscú que también tuvo una situación similar, pero en este caso algo mucho más grave de negligencia del piloto, que decidió no encender el sistema de descongelamiento para ahorrar combustible y ahorrar unos cuantos dólares a la aerolínea, a pesar de las indicaciones o de las recomendaciones del controlador aéreo. Decidió salir sin los sin los sistemas de descongelamiento activados. Imagínense que eso es mucha energía eléctrica que se utiliza para calentar todos los sistemas del avión, y eso evidentemente hay que pagar esa energía, que se paga básicamente con combustible. Es combustible que genera electricidad para descongelar o para calentar la superficie. Entonces, de esa forma es que sí, ese avión, y también hubo un caso muy conocido en Estados Unidos. Creo que era un avión de Delta Airlines que se congeló completamente el borde de ataque y el piloto tenía no sé cuántas horas sin dormir, entonces interpretó mal la señal de pérdida y en lugar de acelerar el avión quiso aumentar el ángulo de ataque y terminó produciendo Pero en el caso particular de Pitot, este vuelo de Moscú, el piloto deliberadamente desactivó los sistemas de descongelamiento y después no supo interpretar las lecturas o las indicaciones del anemómetro y terminó estrellándose a poco tiempo de despegar. Por eso digo yo que la sonda Pitot es uno de los asesinos más grandes de la historia, porque si contamos todos los accidentes que produjo ese pequeño instrumento y las muertes que se produjeron, bueno, son bastantes. Así que algo tan simple como la sonda Pitot, que no es más que un cañito, por decirlo de alguna forma, es uno de los elementos más importantes del avión. Así que bueno, ese sería como para cerrar el tema de las velocidades de vuelo. La importancia de los mantenimientos y de la buena preparación de la tripulación, ¿no? Bueno, esto entonces es lo que ya estamos un poco excedidos de la hora. Yo creo que con 15 minutos más por lo menos revisamos este ejercicio, y si quieren después el práctico lo hacemos la clase que viene. Utilizamos un pedacito de la clase que viene para hacer un ejercicio práctico acá en la computadora, como para que vean cómo aplicar. ¿Qué opinan? ¿O quieren que veamos todo hoy, independientemente de hasta qué hora nos extendamos? Sin miedo, que alguien... Bueno, la próxima entonces vemos el ejercicio. Déjenme nomás que les muestre este ejemplo, así cuando lo estudian, después de la próxima clase hacemos un ejercicio nuevo, cosa de que
quede bien claro paso a paso cómo hacemos el procedimiento. Bueno, fíjense que acá dice que un avión se desplaza a nivel de vuelo FL 200, en el ejemplo 262. Si es nivel de vuelo FL 200, entonces, ¿qué nos está indicando eso? Nos está indicando que está bien, 20.000 pies, pero indirectamente nos está indicando directamente que la presión atmosférica. Porque el nivel de vuelo de 200 pies, el nivel de vuelo 200, FL 200, se traduce directamente a un valor de presión atmosférica mediante la ecuación de atmósfera estándar. Claro, como esa altitud de vuelo está referida a QNE, que es un dato que conocemos, entonces conocer la presión atmosférica es directamente aplicar, como hacemos acá, aplicar directamente la condición de vuelo, la ecuación de la atmósfera estándar. Fíjense, acá, esos son los 20.000 pies, son 6.096 metros. Entonces, directamente aplicando la ecuación de atmósfera estándar, obtenemos la presión atmosférica. O sea, acá este ejercicio tiene esta trampa, o este ejemplo, trampa entre comillas, justamente para que uno reconozca que un valor, ya sea de altitud indicada o de nivel de vuelo, es un valor de presión atmosférica. Si uno conoce la presión de referencia, puede conocer directamente la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, cuando vean en el parcial, uy, me falta el dato de presión, no puedo calcular la presión. Sí, podemos calcular la presión porque lo que estamos informando acá es un valor de presión, nada más que escrito en unidades de altitud. Bueno, entonces, tenemos el valor del nivel de vuelo que nos da la presión y tenemos el valor de la temperatura. ¿Y por qué nos hace falta la temperatura? Porque nos pide calcular la velocidad verdadera. Para calcular la velocidad verdadera tenemos que conocer la densidad del aire. Y bueno, y obviamente el otro dato que necesitamos es la lectura de la presión total. O sea, lo que mide la sonda Pitot. Entonces, tenemos el nivel de vuelo, calculamos la presión estática. Tenemos la lectura de la sonda Pitot, calculamos la presión diferencial. ¿Sí? La velocidad indicada sale directo, porque la velocidad indicada, una vez conocida la presión diferencial, todos los otros valores son valores de referencia conocidos. Entonces, directamente podemos obtener la velocidad indicada. Y fíjense que acá dice que no existen errores entre lo que miden las sondas y lo que registra el anemómetro. Por eso la velocidad indicada es directamente aplicar la fórmula. Si existieran errores, acá yo tendría que sumar el delta BI, o en este caso restarlo dependiendo de cómo esté informada la expresión. Bueno, y la velocidad equivalente también la podemos calcular directamente porque conocemos la presión estática. Entonces, conociendo la presión estática, sabemos que la densidad del aire, o la densidad es la densidad de referencia a nivel del mar. Entonces, calculamos directamente la velocidad equivalente, reemplazando el valor de presión de referencia a nivel del mar por el valor de presión estática real. Y para calcular la velocidad verdadera podemos hacer dos cosas. O usamos esta misma fórmula, reemplazando acá por el valor de densidad real, o podemos aplicar directamente la equivalencia justamente con la velocidad equivalente. Pero para eso antes tenemos que calcular la densidad estática, la densidad de la corriente libre. ¿Cómo calculamos la densidad de la corriente libre? Nos dieron la presión estática, o la presión atmosférica, nos dieron la temperatura, entonces, ¿qué aplicamos? La ecuación de estado. Con la ecuación de estado, calculo directamente la densidad del flujo libre,
Y con eso alimento esta presión y calculo directamente eh, la velocidad verdadera. Bueno, acá fíjense lo que hablaba, lo que preguntaba un compañero. ¿Qué relación o qué diferencia hay entre, por ejemplo, la velocidad indicada y la velocidad verdadera? Fíjense que la velocidad indicada es de 150 metros por segundo, son 290 nudos, más o menos, 292 nudos. 292 kias, 292 nudos de velocidad indicada. Y la velocidad verdadera son 394 nudos. Mucho más grande o bastante más grande, un tercio más grande que la velocidad indicada. Bueno, esa es la diferencia que hay entre una velocidad verdadera y una velocidad indicada cuando tenemos una eh, altitud de presión relativamente grande, que esta tampoco es tan grande, son 6.000 metros. Imagínense para una velocidad de 10.000 metros, inclusive la diferencia es mayor. Bueno, después le queda a ustedes leer el indicador de Mach, que el indicador de Mach es básicamente un indicador que eh, nos muestra el número de Mach de la corriente. Simplemente. Y después si tienen ganas, pueden leer, esto recuerden que no va al parcial, pero son los otros instrumentos primarios de vuelo, indicador de velocidad vertical y los instrumentos giroscópicos. Bueno, acá hay una explicación del giróscopo, el indicador de actitud y el indicador de rumbo. Y el coordinador de julio y el indicador de rumbo. Bueno, acá al final hay un par de unos ejercicios que vamos a hacer uno de estos en la clase que viene. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí, hasta indicador de Mach va al parcial. O sea, los indicadores sería hasta la sección 6.2.4 es lo que entra al parcial. De la sección 6.24 para abajo, de eso no vamos a preguntar nada. Recuerden siempre que lo que va al parcial es básicamente lo que se da en clase. Así que, más o menos para ir siguiendo el... Bueno, ¿alguna otra pregunta referida a esto o alguna otra consulta? Si no hay más consultas, entonces cerramos la clase. Fíjense si pueden hacer los ejercicios. El indicador de Mach. A ver, fíjate que ahí tenés la expresión del número Mach de la corriente libre. En este caso, la expresión es más simple. Acá respecto a la pregunta de su compañero, la expresión es más simple, pero sigue dependiendo de qué, de la presión diferencial. Así que sí, efectivamente, se necesita la sonda Pitot y la sonda estática para evaluar esa presión diferencial. La diferencia es básicamente en las expresiones matemáticas, no tanto en la disposición de los o en la determinación de las presiones. Bueno, sí es necesario tener en cuenta dónde colocar la sonda porque nosotros queremos evaluar el efecto de la onda de choque, ¿cómo sería? Como la onda de choque primaria que produce el avión. Entonces no es cuestión de poner la sonda en cualquier lado, pero eh, igual que antes necesitamos evaluar la presión de estancamiento y bueno, y lo que cambia son las expresiones. Algo de eso habíamos visto en el capítulo 1, hay una mención muy muy breve, pero bueno, esas expresiones las van a ver en dinámica de los gases el año que viene.
Acá cuando me preguntas sobre el indicador de Mach, bueno, ese indicador de Mach es para flujo subsónico, evidentemente. Cuando tenés flujo supersónico, ahí tenés que usar las expresiones de flujo supersónico. Es diferente. Pero recuerden, en esta materia vemos aviones convencionales, así que hasta acá llegamos. Sí, en el caso de que tenemos que tener en cuenta la onda de choque, cuando tenemos una toma, se produce una onda de choque por adelante de la toma, o se trata de que se produzca, cosa de evaluar con las expresiones de, por ejemplo, el flujo a través de una onda de choque normal, el salto. Recuerden que la presión total no se conserva, entonces hay que evaluar los saltos de presión y con eso estimar condiciones por delante de la onda de choque. Eh, no es tan complicado, pero bueno, es cosa, o sea, no es tan complicado matemáticamente. Tecnológicamente, seguramente, seguro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces eh, cerramos la clase y nos vemos. Creo que el jueves que viene me toca a mí de vuelta darles la parte eh, de actuaciones del avión. Y ya creo que van quedando 2 o 3 clases nomás. Quedan, creo que 3 clases más y ya viene el parcial. Así que vayan poniéndose al día con el estudio y